Muy buenas tardes a toda la familia Oasis, a Carolina, a todos los que están en el máster y todos los oyentes. Y esta hora de la tarde, nuestro programa Preguntándole al Pastor. Yo soy el pastor Arles Gutiérrez y venimos con temas de familia, temas muy importantes, muy actuales. Y bueno, vamos a ir a nuestra base bíblica que está en el libro de Romanos capítulo 13 y verso 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y luego miramos en el verso 7 de ese mismo capítulo, dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, no debáis a nadie nada. Bueno, esta es nuestra base bíblica. Nos están enseñando anarquía. Estamos viviendo un momento muy difícil en nuestro país y en muchos países del mundo, donde se está enseñando, se está adoctrinando acerca de la rebelión, de la anarquía. Irrespeto y falta de sujeción a toda autoridad, cualquiera que sea, a la secular o a la natural y también a la espiritual. Entonces nos damos cuenta cómo la supuesta educación y sabiduría de este mundo es vana, porque entre más educados son los muchachos, los adultos jóvenes, más rebeldía hay en el corazón de ellos. Las universidades están enseñando comunismo y todo tipo de rebeldía, incluso dentro de las universidades. Aquí en Colombia podemos ver cómo grupos terroristas, guerrillas, son los que están adentro vandalizando, enseñando terrorismo a nuestros muchachos. Entonces, la educación no es garantía de nada. Los únicos que podemos educar a nuestros hijos en principios, valores y temor a Dios y respeto a las autoridades somos nosotros como padres de familia y la iglesia. Entonces ya nos dimos cuenta que entre más educados, más terribles son. Y nunca se había visto en nuestro país que quemaran CAIs o lugares donde está la policía, que mataran policías, que se patrocinara el terrorismo. Nunca habíamos visto un gobernante, alcalde como el que tenemos, que patrocinara este tipo de cosas. Nunca se había visto eso. Ahora todo es rebelión. Bueno, y quiero contarles de dónde viene la rebelión, ¿no? La rebelión es una maldad que estaba en el corazón de Luzbel y que él decidió no someterse a Dios porque le parecía que era demasiadamente perfecto y que para qué someterse, ¿no? Entonces decidió hacer un trono igual al del Señor y aún más alto, cosa que Dios nunca le permitió. Pero él decidió no someterse más a Dios y por esa razón recibió una maldición. El Señor le dijo, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces vemos como un ángel de luz, Luzbel, el sello de la perfección antes de la creación de lo que nosotros vemos, esto fue antes de la creación del mundo. Y allí se ejecutó la primera rebeldía, el primer golpe de Estado. Y la consecuencia de eso fue funesta, ¿no? De ahí lo siguieron, lamentablemente, la tercera parte de los ángeles de Dios. Se convirtieron en demonios, espantos también, igual que Satanás. Y se creó el infierno.
Antes no existía el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles y todas aquellas personas que quieran seguirlo, que no quieran someterse a Dios. Entonces ahí vemos el daño tan terrible y de dónde viene la supuesta anarquía, inconformidad, como lo quieren llamar, que es una inconformidad de los muchachos, que es una inconformidad del pueblo. Y entonces Satanás estaba muy inconforme, ¿no? Pero lo que había en su corazón era otra cosa distinta. Entonces aquí podemos ver que esto no es algo nuevo, pero que nosotros la iglesia debemos parar esto, porque esto es un pensamiento satánico, es una influencia satánica, y no podemos permitir que la izquierda y todo este gobierno de anarquía, de terrorismo, vaya a permear nuestros corazones y mucho menos el corazón de nuestros hijos. Nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada más. Si la luz ya no alumbra, sino que se esconde debajo de la cama, tampoco sirve. Entonces debemos empezar a educar a nuestros hijos. No se lo podemos dejar a los colegios, a las universidades, a los institutos, porque ellos no lo van a hacer, porque primero no les corresponde y tampoco saben cómo hacerlo. Entonces debemos volvernos a la palabra, debemos volvernos al altar familiar, debemos empezar a inculcar en nuestros niños el valor, el respeto, la honra, que ellos no deban a nadie nada. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces, nos corresponde a nosotros como pastores también tomar estos temas y llevarlos a la consejería, llevarlos aún al púlpito si fuera necesario, para poder enseñar a esta generación que nosotros no podemos tener el pensamiento diabólico de estar en contra de la autoridad, de ir en contra de lo que Dios ha establecido. Porque siempre habrá una excusa, siempre habrá un defecto, siempre habrá algo con que puedan como alegar, como tratar de justificar esta maldad. Entonces, las raíces de la rebelión son satánicas. Y nosotros como cristianos debemos reprender las obras infructuosas de las tinieblas y nuestros hijos también. Entonces vamos a empezar a enseñarles los valores, los principios, la humildad, la sujeción, que es un pecado, que no es cualquier cosa, que no es algo trivial, que eso puede permear nuestras mentes, que eso puede hacer muchísimo daño, que eso es ir en contra de la voluntad de Dios, que lo que Dios ama realmente es un corazón contrito y humillado, un corazón que es capaz de someterse, un corazón que es capaz de obedecer, que es capaz de reconocer todo tipo de autoridad. Entonces ocurre tanto en lo natural como en lo espiritual. Ahora también vemos a nuestros jóvenes y adultos jóvenes cómo se levantan aún contra los hombres de Dios, los ungidos, criticándolos, murmurando y en las redes compartiendo lo que a ellos les parece que está mal o que les parece que está bien. Bueno, no sé, una cantidad de cosas que lo único que hace es dañar y dañar y dañar y dañar, así como Satanás lo hizo con los ángeles, no con todos, pero sí con una buena parte, y los convirtió igual que él, ¿no? En maldición. Entonces, no es un tema que sea como que podamos dejar pasar, ¿no? Mire todo el daño que ha hecho y cómo se está metiendo en los gobiernos, cómo está tratando de destruir lo que es bueno, lo que es santo. Entonces debemos empezar por el respeto. El rey David fue ungido cuando era muy niño por el profeta Samuel, todos sabemos eso. Y su rey, Saúl, estaba endemoniado. David iba con su instrumento de música, creo que era con una cítara, y cuando él tocaba dice que los demonios se aplacaban.
los demonios que estaban en el rey y recibía como descanso. Y David fue fiel como, como soldado, luego como general del ejército de Saúl. Él nunca fomentó la rebelión y luego por envidia fue perseguido. Vivió en una cueva o en cuevas con su gente. Y un día Saúl salió a buscarlo para matarlo y entró a la cueva donde estaba David con alguno de sus hombres escondido, huyendo pues de que él lo iba a matar. Y preciso entra Saúl a esa cueva a hacer sus necesidades. Y entonces uno de sus hombres le dice a David, mira, ahí está, Dios lo puso en tu mano. Y entonces David toma el pedazo del manto de Saúl y lo corta con su espada y luego cae en cuenta y dice, ¿yo qué estoy haciendo? Y siente ese temor de Dios y dice, ¿cómo levantaré yo mi mano contra el ungido de Jehová y seré inocente? Y no lo hirió. Y luego en otra ocasión estaban en un desierto y Saúl había venido a matar a David con un ejército. Y dice que Dios hizo caer sueño profundo sobre el ejército de Saúl, sobre sus escuderos. Y entonces David pudo entrar hasta donde estaba el rey acostado, tomó una vasija y una lanza. Y entonces uno de sus compañeros le dijo, David, mira, el día de tu venganza, el día de que te quites este oprobio de encima, dame la orden, no lo mates tú, dame la orden y yo lo atravieso con una lanza y no le daré segundo golpe, o sea, será certero el golpe. Y lo mataré y nos quitaremos ese problema de encima y tú podrás ser rey, como Dios lo ha prometido, ¿no? Y David volvió y le dijo, si Dios no lo hiere, ¿cómo voy a levantar yo mi mano contra el ungido de Jehová y seré inocente? Entonces vemos acá cómo Dios estaba probando el corazón de David. Dios había hecho los dos eventos, tanto que se le encontrara en la cueva como que durmiera profundamente y que David pudiera llegar a estar cerca, probando el corazón de David. Y nunca David se levantó contra él y luego Dios hizo lo que tenía que hacer, lo que había prometido, que era entregar el reino a David, etcétera, etcétera, y traer juicio, pues lógicamente, sobre el rey Saúl. Pero nunca se lo permitió a David, nunca se lo permitió. Porque para uno poder tener algo de Dios, para uno poder cumplir las promesas de Dios, tiene que someterse. Tiene que tener un corazón humilde, tiene que respetar, tiene que honrar. Aunque la persona se equivoque, aunque la autoridad se equivoque, aún así debemos sujetarnos. A nadie le gusta eso, pero es lo más sensato, es lo que Dios ordena, porque nosotros nos sujetamos a las autoridades y el día que Dios nos coloque en un lugar de autoridad, también la gente se nos va a sujetar a nosotros, aunque seamos imperfectos, pues porque eso fue lo que sembramos. Entonces yo creo que debemos enseñar a nuestros hijos el sometimiento, el respeto, la honra, el hablar bien, el obedecer, etcétera, etcétera, porque nadie más se lo va a decir, iglesia. No es la responsabilidad del colegio, ni de la universidad, ni de los orientadores, ni de los psicólogos. Somos nosotros los que debemos enseñar el respeto que estamos sembrando para nuestro futuro. Que si nosotros criticamos la autoridad y luego queremos ser autoridad, pues que eso va a ser muy difícil, porque lo que sembramos vamos a cosechar. Entonces yo creo que es el tiempo de enseñar valores a nuestros hijos, es el tiempo de sentarnos en un altar familiar, es el tiempo de sacar unos minutos al día o unos minutos a la semana y desconectarnos del mundo y comenzar a enseñar a nuestros hijos la Biblia y explicarles a conciencia lo que Dios demanda de nosotros y que nos va a garantizar que nuestra vida tenga un propósito real y que Dios pueda cumplir todo lo que ha dicho.
Entonces no lo podemos dejar en manos de Egipto, no podemos permitir que las nodrizas de Egipto eduquen a nuestros hijos porque ellos no saben cómo hacerlo, ellos no tienen los principios y los valores que nosotros tenemos. Entonces somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Entonces debemos comenzar, debemos retomar, los pastores, nosotros también somos responsables de esto, debemos retomar, debemos comenzar a aplicar estos principios, debemos dejar de estar criticando a los otros hombres de Dios porque eso no es bueno. Lo mismo en casa, los papás deben de dejar la crítica, deben dejar la murmuración, deben dejar de estar quejándose de toda autoridad porque sus hijos lo están viendo, están aprendiendo. Debemos empezar a enseñarles la sujeción. Yo creo que una vida sin honra no es vida. Yo creo que si nosotros no tenemos a nadie a quien honrar, yo creo que nuestra vida sobre la tierra no tiene ningún sentido. Nosotros somos creyentes porque honramos a Dios, porque amamos a Dios, porque obedecemos a Dios, porque Él nos amó primero. Y eso es una vida de honra, ¿no? Pero también Él dejó personas a las cuales dice que debemos someternos. Entonces debemos hacerlo. No es opcional. Entonces si nosotros queremos tener un país distinto, una generación distinta, o por lo menos que nuestros hijos puedan tener esos lugares de honra, esos lugares de respeto, pues debemos enseñarles a someterse. Entonces la autoridad es la autoridad, mande bien o mande mal. En el libro de Efesios estaba meditando también, en el libro de Efesios también hay una parte bonita que nos habla acerca de los amos, ¿no? Estamos hablando de los patrones. Nosotros tenemos una vida donde vamos de menos a más. Nuestros hijos también comienzan su vida laboral y sabemos que es simplemente una transición. Entonces aquí vemos en el libro de Efesios capítulo 6, verso 5, yo se los voy a leer, dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez, ¿sí ven? De vuestro corazón como a Cristo. Entonces cuando nosotros vemos una autoridad, así sea un amo terrenal, un patrón, nosotros le obedecemos a ese amo, a ese patrón, como al Señor. El verso 6 dice: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces, ¿sí ven? Todo lo contrario de lo que nos dicen, que si el patrón es bueno, entonces bien, y si el patrón no es bueno, entonces ahí sí no le podemos rebotar y insultarlo y tirar el puesto. Y no, señores, no, señores, es como al Señor. Nosotros debemos agachar la cabeza. Nosotros debemos, si nos dicen lo que nos digan, nosotros debemos inclinar nuestro rostro. Eso es lo que hay que hacer. Entonces hay gente que me dice: pastor, a mí si me tratan bien, entonces vamos por las buenas, yo le camino, pero por la... No, señores, eso no es así. Dice acá: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Sí ven que no es como nosotros pensamos? Entonces lo que nosotros estamos haciendo es sembrando. Estamos permitiendo que el Señor moldee nuestro carácter. Estamos permitiendo que Dios nos haga buenos ciudadanos. Y esa humildad, esa sencillez nos va a llevar al éxito. ¿Por qué? Porque lo que más quiere un patrón, lo que más quiere un jefe, lo que más quiere un empresario es alguien que no sea rebelde, alguien que sepa obedecer, que no alegue, que aunque él se equivoque, aún así lo siga respetando y no que haga corrillo en el colegio, hablando mal del profesor, hablando mal del director de disciplina, hablando mal del jefe.
hablando mal de jefe inmediato, haciendo corrillo y criticando y murmurando y escarneciendo. Eso no te va a llevar a ningún sitio, eso no va a llevar a nuestros hijos a ningún sitio, por lo menos de bendición no. Lo que nosotros necesitamos es tener gente humilde, gente sencilla, gente que aprenda a obedecer, gente que sea capaz de que si le dicen vaya una milla, él vaya dos voluntariamente, que vaya más allá de lo que lo mandan. Alguien que si, no sé, le dicen es de 8 a 5 de la tarde su horario de trabajo, bueno, que haga una milla extra, que llegue temprano, que salga un poquito más tarde. Alguien tiene que hacerlo. O sea, esto nos va a traer muchísima bendición. La Biblia dice que si nosotros somos fieles en lo poco, y eso poco, estoy hablando de esto, de respeto, de la sujeción, de ir una milla extra, etcétera, etcétera. Si nosotros somos fieles ahí, Dios nos pondrá sobre mucho. Si nosotros no somos fieles con las riquezas de los demás, dice la parábola, mucho menos Dios nos va a entregar lo que es nuestro. Entonces, debemos aprender a respetar, debemos aprender a sujetarnos, debemos aprender a que la gente se equivoca, que estamos trabajando con seres humanos, que puede que cometan una injusticia, pero eso no nos da derecho a nosotros de levantarnos y patear y gritar. Y yo creo que ahí es donde la iglesia falla, porque todo lo que escuchamos es que no te dejes, no agaches la cabeza, tú no tienes por qué, y resulta que es todo lo contrario. Aquí dice, todos los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces, dice que todos los que están en yugo de esclavitud, o sea, todos los que están sirviendo a alguien, todos los que están trabajando en una empresa, todos los que tienen un empleo, deben tener a sus amos, a sus patrones, como dignos de todo honor. Y eso se enseña en casa. A mí me enseñaron eso en la casa, de que yo debería respetar a mi patrón, de que yo debería obedecerle, de que yo no tenía por qué hacer lo que yo quisiera, sino aprender a obedecer, a respetar. Y yo creo que eso es lo que nos ha faltado, y por eso nuestros hijos salen al mundo y tienen problemas y duran en los trabajos 1 o 2 meses y lo botan y demandan y tienen problemas con los jefes, y nosotros en casa le decimos muy bien, qué bueno, eso sí está bien, que no te la dejes montar, que no sé qué, que reconozcan que no, señores, eso no es así. Entonces yo creo que mire lo que dice acá, el segundo versículo de 1 de Timoteo 6 dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta, le dice Pablo a Timoteo. Si usted llega a tener un patrón que es cristiano, sírvale mejor, mejor. La humildad, la sujeción debe ser muchísimo mejor. ¿Y qué es lo que pasa? Todo lo contrario. Cuando tenemos un patrón que es creyente, entonces comenzamos a vacilarlo, a hablar mal de él, a decir que es cristiano y no sé qué, y comenzamos a ver todos sus defectos. Cuando aquí la Biblia dice que es todo lo contrario, debemos servirle mejor que a un incrédulo. Debemos obedecerle mejor, debemos hacer las cosas mejor, porque es un hermano el que se está beneficiando de nuestro buen servicio. Entonces, y esto se enseña en casa, iglesia. Esto lo enseñamos nosotros los padres. Debemos tomarnos el tiempo de decir, bueno, hijo o hija, tú vas a salir al mundo y tú vas a empezar a respetar. Tú vas a empezar a obedecer. Tú vas a ir una milla extra. Tú vas a ser ejemplo. Tú vas a ser distinto a todos. Tú no vas a ser del montón. Porque Dios tiene planes contigo.
porque lo que estás sembrando ahorita luego lo cosecharás cuando Dios te coloque en un lugar de honra, sea de jefe, sea de en lo espiritual, donde sea, tú vas a cosechar esto que estás sembrando. Tú tienes que aprender a agachar la cabeza y a no contestar. Tú debes aprender a ir una milla extra. Tú debes honrar a Dios obedeciendo a los hombres. Y termino con esto porque ya se nos va a acabar el tiempo. Hay personas que dicen, creyentes que dicen que ellos temen a Dios, aman a Dios, obedecen a Dios, pero que no a los hombres. Eso es mentira. Esa fue la contradicción de Coré que está ahí en el libro de Judas. Que Coré le dijo a todo su séquito en esa rebelión que se levantó en el tiempo de Moisés, diciendo que ellos honraban a Dios, obedecían a Dios, pero porque tenían que obedecer a Aarón y a Moisés. Eso es una mentira, eso es una gran mentira. Por eso el libro de Judas lo llama la contradicción de Coré, que obedecen a Dios, supuestamente, pero no obedecen a la autoridad que Dios dijo. Si tú no eres capaz de obedecer al que ves, mucho menos vamos a obedecer al que no vemos. Eso es una gran mentira. Esas tales frases de cajón que justifican la rebeldía y esa arrogancia y ese orgullo, pero eso no tiene nada de humildad. Entonces, ¿y cómo le fue a Coré? Quiero que lo leas allá en el libro de Números. ¿Cómo le fue a Coré y a su séquito? ¿Cómo le fue? No se abrió la tierra y se los tragó y los quemó vivos y los mandó al infierno vivos. Entonces, eso no es ningún consejo, eso no es de que yo soy manso pero no menso, eso no existe. Esas son unas frases que se inventa la gente para tratar de escudar la rebeldía o empezar a entrar en ese ámbito. Yo creo que nosotros sí debemos agachar la cabeza, nosotros sí debemos enseñar a nuestros hijos la obediencia, nosotros sí debemos enseñar a nuestros hijos el respeto. Esa es la única fórmula, iglesia, para que veamos un cambio en nuestra nación, bueno, en el mundo, pero por lo menos empecemos por la casa, ¿no? Queremos que las cosas cambien y el núcleo de la sociedad es la familia, ¿no? Si nosotros no comenzamos este trabajo desde la familia, ¿cómo pensamos cambiar el mundo? ¿Cómo pensamos nosotros que la sociedad va a cambiar o la iglesia va a cambiar? Porque eso ya se metió en las iglesias, ahora ya a nadie se le puede decir nada. Me ha pasado en estos últimos años, ya no se les puede decir nada, ya toca es su merced, por favor, será que si puedes, no sé, y así ya no se les puede decir, oiga, vamos a hacer esto, no porque se ofenden, no, pero a mí quién me va a mandar y no sé qué, y anarquía. Eso se metió en las iglesias, ahora ya a los pastores les da miedo de decirles vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, no, toca preguntarles, decirles por favor, ¿será que sí? No los ofendemos y ya eso es con un protocolo para poderles decir que vamos a hacer algo. Y yo no creo que ese sea el tipo de siervos, ese sea el tipo de líderes o los que van a tomar la posta del evangelio más adelante. Yo no creo que Dios esté levantando un ejército así, yo no creo eso. Entonces mi llamado ya en este último minuto es que nos volvamos a la escritura, nos volvamos al temor de Dios y todavía hay esperanza y podemos tomar a nuestros hijos y comenzar a levantar esa generación que Dios quiere, esa generación que Dios va a colocar en lugares de poder, en tronos de poder. Así que mil bendiciones a todos nuestros oyentes, a Carito y a todos allá. Mil bendiciones, gracias por este espacio, damos gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, mañana continuamos con otro tema y que el Señor nos ayude, pero creo que la familia es lo primero. Entonces, mil bendiciones a todos, mil bendiciones.